Hoy día vamos a hablar del libro rojo y la psicología arquetipal. Entonces, quise hacer esta comparación entre el matrimonio, el cielo y el infierno y el libro rojo. Me parece no solamente un intento como osado o desde el intelecto, sino que hay demasiada convergencia y pareciera ser que no solamente es un tema del inconsciente colectivo que se refleja luego en Jung, lo trabajado por Blake, sino que me parece que hubo un susurro de Blake en Jung, claramente. No puede no haber sido así. Eh, para empezar, no puede haber sido que a Jung no le hubiese interesado demasiado leer esto, este encuentro, y luego la cantidad de simpatías o afinidades o verdades compartidas son demasiadas. En ningún caso quiero decir que Jung está haciendo una copia, eh, sino que en realidad esto, como en alguna clase he dicho, corresponde al monomito de lo humano. Esta hieros gamos, este matrimonio que es una hieros gamos entre eh, lo superior y lo inferior, digamos, llamando lo superior cielo, lo inferior infierno. También lo podemos llamar consciente, inconsciente, luz, oscuridad, conocido, desconocido, ordenado o armonioso y abismal, caótico. Entonces es por suerte y por cierto, la primera gran división del uno en dos. Eh, y en realidad esa es la tónica del libro rojo de principio a fin, donde Jung se sumerge e invita de alguna forma, a sumergirse, invita a la humanidad a hacer caso a este espíritu de la profundidad que lo instiga a bajar y a hacer un camino descendente. Eh, entonces, por supuesto, la primera comparación es el atrevimiento en hacer el camino del descenso. Este camino del descenso, en el caso de Blake, es el camino de los muertos, lo llama así, y también utiliza la palabra infierno, utiliza la palabra diablo, utiliza la palabra eh, una parte de muerte, de transformación y todo lo que puede llegar a ser abrumadoramente caótico y eh, infernal en sí, con toda la cualidad de podamos intuir, percibir intuitivamente ese reino. Pero en ambos hay una fuerte declaración, un manifiesto de que el camino debe comenzar por ahí y no por otra parte. El camino verdadero, el camino venidero, el camino que nos lleva al suprasentido, el camino que nos invita a vivir el contrasentido o aquello que es contrario al sentido, como un lenguaje de Jung, o aquello que es lo contrario, como sería lo infernal para una propuesta celestial, como diría Blake, que es solamente a través de conocer, experienciar o andar por ese sendero contrario, puedes realizar realmente este cometido de la individuación, gracias a una función o la función trascendente. Pero básicamente
ambos textos comienzan desde el primer origen y principio con este atrevimiento a hacer la bajada, a sumergirse en eso otro, en donde desde la visión de mundo imperante, ella que en el lenguaje de Jung sería la visión de mundo propia del espíritu de los tiempos en que se encuentre cada sujeto vivo, es una aberración, es una locura y es todo lo contrario a lo que esa visión de mundo propone y invita a vivir. Entonces, es una propuesta que, por cierto, es contestataria en el caso de Jung y en el caso de Blake, pero todo en aras de alcanzar una como visión íntegra total. Por cierto, estos no son los primeros en la humanidad de todos los tiempos en hablar de aquello, la mitología ya lo ha hecho. Lo importante es que por ahí ha estado mi intención en la búsqueda de la mitología comparada, y ya Gilgamesh nos mostró hace mucho tiempo en un mito sumerio, pero también situado en un contexto mito poético, pero con algunos referentes históricos, lo cual lo convierte en una epopeya. En el 2800 antes de Cristo, esta bajada, ¿no? Y esta situación de quedar, de decidir ir solo por un camino hasta aquí, nunca antes recorrido por otro ser humano, hacia lo infernal o desconocido. No sabemos si antes o después, pero paralelo a esa misma mitología está el descenso de Inanna a los infiernos. Tan importante que qué tiene que hacer una diosa celestial yendo a visitar a su hermana infernal, Erechkigal, porque es que Inanna decide visitar a su hermana a las profundidades más profundas, al lugar del cenit, donde habita la diosa del infierno. Entonces, no hay ninguna explicación racional más que abrazar este deseo de Inanna de completar su visión del cosmos y no solamente conformarse con los 180 grados superiores, ¿cierto? El cielo y la superficie de la tierra, pero ¿y qué hay con todo lo demás? Más en un mundo agrario donde todo lo que importa es lo que sucede bajo la tierra hasta el momento que germina otra vez la planta con los nuevos frutos y la llegada de la abundancia y todo aquello. Algo debe pasar sumamente rico, además de, por supuesto, poder como buscar algún tipo de respuesta o buscar alguna experiencia que le permita abrazar esta misteriosa situación que establecían los sumerios en esos años que les digo más o menos, de que el infierno, el Irkala para el sumerio, es el lugar del al que llegas y del cual no regresarás. Entonces era necesario un mitologema que echara a correr universalmente la idea del retorno, comenzar de aquí en adelante con la idea del retorno. Y se establece entonces este mitologema del retorno, en donde lo vemos después en Osiris, lo vemos en Perséfone, lo vemos en Dionisio. Este llamado a hacer el camino descendente ya había aparecido fuertemente en la mitología universal, o por lo menos está presente en este mitologema de atreverse en forma deliberada y solitaria, atreverse a ingresar en una zona desconocida y en donde se exige un gran sacrificio. El sacrificio va a significar dejar de lado todo lo que en el lenguaje de Jung se podría decir, dejar de lado todo lo que conlleva a brindar consuelo y regocijo desde la utilidad
y el valor de los tiempos en que se encuentre ese sujeto. Y entonces, como es un sacrificio, dejas de lado todo lo que es útil y valioso para esa porción del cosmos. Eres llamado a persistir en tu intención de hacer este camino descendente, sabiendo que estás dejando en falta valores propios de la visión del mundo que te cría y envuelve. Y aún así, no se aplaca, no disminuye el anhelo, el deseo, el tesón de sumergirse hacia ese otro llamado, dado que el espíritu de la profundidad tiene un poder inmenso, bastante magnético, y este magnetismo posiblemente está dado porque aquí se rige por el alma. Es aquí donde comienza a tomar mucha importancia el tema de la imagen justamente la palabra imagen hoy día también puede ser complicada o dual, es decir, aquí nos estamos refiriendo justamente a lo que no significa imagen en cuanto a máscara, ¿cierto? O, eh, una propuesta superficial, sino que esa imagen que es la representación del inconsciente colectivo a través de sus arquetipos, y esta representación está dada por el alma. Vamos a encontrar comparaciones entre Blake y Jung en estos textos previamente tales, pero también en toda la obra de Jung y en toda la obra de Blake. Pero sin embargo aquí ya es bastante uno a uno la comparación de que el camino del descendente te lleva de inmediato a una situación de desierto. Es un desierto arquetípico, por cierto, con todo lo que pueda significar aquello. Es decir, arquetípicamente, si abrimos la imagen del desierto y hacemos una ronda, seguro va a aparecer, bueno, falta de agua, ¿cierto? Mucho sol, muy árido, falta de vegetación, soledad. Nadie de aquí no ha estado en un desierto, y estoy hablando del desierto arquetípico. Nadie no se ha encontrado alguna vez en una situación con tales cualidades. Y es más que nada ese desierto que se refiere Blake y se refiere Jung. También la palabra desierto, la cualidad del desierto es una forma de polarizar una situación de terreno que podría tener un contrario sumamente húmedo, sumamente fértil, sumamente verde, sumamente abundante, sumamente florido y lleno de criaturitas, a lo mejor no necesariamente humanas, pero una serie de criaturitas que otorgan compañía, por cierto. Entonces, esta polarización hacia el desierto es una interesante propuesta que hace Jung y Blake, es como una fotografía, una imagen de en qué estado se encuentra el terreno cuando un individuo, un ser humano, eh, ha hincado poco el diente a las profundidades y solamente ha atendido a la superficie y a la utilidad y al valor. Y entonces cuando bajas, lo más seguro es que te encontrarás con una zona eh, poco irrigada, y con esto sumamente seca. Que se ha secado en el fondo es todo lo relacionado con el agua, el ánima, lo sintiente, y también como un concepto de agua y vida, la vida en sí, la vida más esencial de todas, que es la vida interior.
Bueno, así también me llamó mucho la atención que ambos citan a Isaías. Uno diría, a veces poco acostumbrado a estar como leyendo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, un profeta importante, listo. Pero no, ahí en el fin de semana me metí a leer bien, como, ¿quién es Isaías? ¿Por qué? ¿Cómo es que Blake escoge? ¿Y cómo es que Jung, ya sea porque por evaluación o porque ha instigado alguna idea consciente o inconsciente Blake en él, comienza su libro rojo hablando de Isaías? Hay distintos elementos de Isaías importantes, de lo que encontré, pero de seguro creo que lo más, lo medular, es que Isaías advierte la llegada, la futura llegada de un Mesías. Y esto en realidad está muy relacionado con la palabra que utiliza mucho Jung en este libro rojo, que es lo venidero, lo que está por expresarse. Eh, y este Mesías, esta divinidad, este también a veces Salvador, pero sin decir Salvador en sí, sino que esta futura llegada del Dios, el Dios venidero, como dice, claro, es por cierto lo que me imagino, instiga a Jung a poner en valor a este profeta, que está dando augurios de la llegada de un Dios. Esto es una metáfora importantísima a todo el libro rojo, en cuanto a que la llegada del Dios es la epifanía del nacimiento de lo divino en cada uno de nosotros, pero por lo menos en él, ¿cierto? Eh, y esto exige un sacrificio, exige seguir a ojos cerrados al alma y seguir la instigación del espíritu de la profundidad. Y el sacrificio, como ya dije, entonces tiene que ver con esta renuncia a todos los checklists del espíritu de nuestros tiempos y todas las estrellitas que nos puedan poner por eh, satisfacer al máximo el modelo ejemplar de la utilidad y el mal. Entonces, este es otro punto que me parece de suma importancia, cómo es que ambos citan a Isaías. Luego también Blake habla de Ezequiel y también termina hablando de Elías, el profeta, que en algún punto va a ser muy importante en el libro rojo, como esta suerte de yuxtaposición entre Elías y el anacoreta, o el profeta, o este el viejo sabio como situación arquetipal importantísima. Y lo mismo para Blake. También me llama mucho la atención toda la propuesta del libro rojo, y siento que toda la propuesta del matrimonio y el cielo y el infierno tienen que ser leídas desde el campo de la imaginación. Cuán importante es tener una imagen y cuánta pobreza existe en la vida de aquellos individuos que no viven de acuerdo a la imagen. Así nomás, eh, así de importante. Bueno, esto es esencial en la psicología arquetipal. Darle no solamente la palabra poder a la imagen, sino que ponerla en valor desde su poderosa capacidad cosmogónica de crear cosmos. Si tienes una imagen de la cosa, tienes la mitad de la cosa. Y si tienes el mundo, pero no tienes su imagen, entonces tienes solamente la mitad del mundo. Así de importante para Jung. Para Blake, la imaginación es sinónimo de decir espíritu, espiritualidad, o no sé, religión, pero no en el sentido de la fundamentalista de una religión, sino que la posibilidad de religar con la experiencia. Entonces, para Blake, por ejemplo, hay bastantes citas aquí en donde destaca la importancia de la imaginación
pero las certezas de hoy son la imaginación de ayer. O sea, todo comienza con una imaginación que luego puede llegar muy lejos, incluso desde el método científico, y encontrar certezas a lo que en un origen solamente se imaginó. Primero que nada, se imagina y después se tiene. Este punto de partida también es un revés a nuestra cosmovisión actual o nuestra visión de mundo actual. Otro muy ligado a la imaginación, por supuesto, es la capacidad de ver, la visión, tan importante para los gnósticos, ya que hay muchos, entonces, entrecruzamientos que en donde nos encontramos con un terreno gnóstico. Ver, pero ver, este ver que significa ver desde el fondo más profundo, oscuro y abismal, y desde ahí notar que cuando atraviesas la zona de máxima saturación de la oscuridad, aparece una maravillosa luz. Pero el tema de visualizar desde el camino descendente o desde el cenit mismo, ya ni siquiera bajando, sino que desde lo más abajo se pueda llegar, es justo el momento en donde puedes tener la oportunidad de apreciar la luz en toda su gama desde el origen. Me parece que es volver a ver ahora a nivel comparado entre Blake y Jung esta feroz invitación a hacer este camino descendente, a sumergirse en las zonas abismales, dejando una actitud sumisa. Es muy importante cómo comienza. Ayer sumiso, en el sendero peligroso, el hombre justo tomó su camino a través del valle de la muerte. Donde crecía la espina, han plantado las rosas. Sobre la tierra estéril, canta la abeja. Entonces, el sendero peligroso fue plantado de árboles, y un río y una fuente brotaron en cada roca y tumba, y sobre los huesos blanqueados brotó la roja arcilla. Entonces, él va a pasos agigantados, haciendo ya un camino como con todo su giro también, ¿cierto? Es un giro que nos muestra cómo el sumiso ya deja de serlo, porque si no, no hay opción, no puedes entrar, no puedes ser sumiso y al mismo tiempo ser contestatario a lo sumiso. Hay, como dice yo, un sacrificio, y hay que dejar de serlo en aras de entrar en este camino que sugiere el espíritu de la profundidad, el camino descendente. Y cómo es que de pronto lo que es estéril reverdece, se llena de vegetación, gracias a que comienza a ser habitado, y con esto corre el agua, el manantial del alma, vivifica todo. Hasta que el ruin dejó los fáciles senderos para seguir los senderos peligrosos y conducir el hombre justo a las regiones áridas. El hombre justo aquí no se rige, por cierto, desde una ley, la ley local, ¿cierto? El código penal o otro código legal local, sino que una ley cósmica que exige conocer los contrarios. El justo es el que conoce los caminos los contrarios. Ahora la serpiente hipócrita camina en dulce humildad. Abajo, al final de la página. Sin contrarios no hay progreso, atracción y repulsión, razón y energía, amor y odio son necesarios a la existencia humana. Brota de esos contrarios lo que las religiones llaman el bien y el mal. El bien es el elemento pasivo, sumiso a la razón. El mal es el activo que brota de la energía. Bien es cielo, mal es infierno.
qué interesante esta comparación del infierno. Bueno, si alcanzamos, vamos a poder leer un poco acerca del infierno que propone Jung en su libro rojo, su experiencia en el infierno, porque Jung dice claramente, el infierno eres tú, o sea, cada cual ve el infierno que imagina. Esta analogía entre el infierno y sus criaturas, y las criaturas del infierno de Jung, o que ve Jung, o que abraza Jung desde este abrazo, y cuán distinta es la vida de un ser humano que solamente transita en estos 180 grados de arriba, desde la superficie hacia arriba, en donde toda la inspiración divina está en una imagen diáfana, luminosa, bella, sana y rica, que es la imagen de Fanes. Pero cuán pobre es la vida de un ser humano, una ser humana, que no considera o no reconoce, más bien es eso, no reconoce el origen de todo esto, en donde es toda criatura, dice Jung en otra parte ahí, en la parte que habla de la criatura, en la parte del pleroma, creo que es en Escrutinius, dice toda criatura arroja una sombra. Bueno, esta sombra en realidad de la criatura Fanes es este contrario, que es Abraxas. Pero además Abraxas no es solamente el contrario, es el origen de todo. Lo que pasa es que es tan abrasador que Abraxas en su retorno, en el movimiento de su retorno, pasa por Fanes y también es todo lo luminoso, lo bello, lo visible, lo ordenado, lo armonioso, pero también es su cara contraria, es decir, lo que es abismal, por lo tanto no tiene una forma, llega a una situación de no ser la forma que antes fue, es absolutamente misterioso, descontrolado y lujurioso, lascivo, pero elementos esenciales para lo abismal en todo su esplendor. Sin ese origen tan también aglutinante, pegajoso y deforme a los cánones de lo que es la forma armoniosa, no tendríamos eso otro. Entonces, en algún punto algo se fijó y se dice que arriba está el bien y abajo está el mal, que ahora lo que estamos leyendo es en Blake. Pero vamos a ir conociendo que la propuesta de Blake es que él termina este libro diciendo una frase que es una frase metafórica y que hay que abrir. Dice, una sola ley para el, no sé, creo, el león y el topo es opresión. No podemos tener solamente una ley para los 180 grados ascendentes y esa misma aplicarla en las zonas del infierno. Las zonas sin infierno, que en realidad tiene un nombre de inframundo o mundo abismal, es germinativo, origen de todas las riquezas, tiene otras leyes. Ya en el descenso de Inanna a los infiernos, 2000 y tanto antes de Cristo, ya existía en estas tablillas cuneiformes, o sea, con el lenguaje cuneiforme, esta propuesta de que Inanna baja a los infiernos y cuando está bajando, siendo la diosa celestial, pensó que ella no iba a ser tocada por el visir de las profundidades. Pero ley pareja no es dura para ella y empieza a vivir todos los despojos de su visión lumínica y preciosa, y hasta quedar desnuda en la séptima capa, ya le van quitando cada una de las capas todos sus atuendos, que además cada uno de estos atuendos tiene una suerte
de poderes y protección. Y el señor de las profundidades, como el visir, el secretario del infierno, le dice: no preguntes, oh Inanna, las leyes del infierno son perfectas. Entonces, ahí está la última frase de este libro, que no puedes someter a un animal y a otro contrario, trabajarlos bajo una misma ley. Cada uno tiene su ley, ¿cierto? Pero los siguientes contrarios son verdaderos. 1. El hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma. Aquello que llamamos cuerpo es una porción del alma, percibida por los 5 sentidos. Pasajes principales del alma en esta edad. La tendencia a la integración con respecto a esta visión dual, cuerpo-alma, como dos entidades tan separadas y distintas, es una de las máximas de Blake, y en realidad es una de las máximas propias de cualquier camino descendente. En el camino descendente, ahí donde cuerpo y alma están yuxtapuestos, o se necesitan el uno y el otro. La importancia de los sentidos para Blake. Mientras paseaba entre las llamas del infierno, deleitado con los goces del genio, que a los ángeles parece tormento y locura, recogí algunos de sus proverbios, pensando que, así como los dichos de un pueblo llevan el sello de su carácter, los proverbios del infierno muestran la naturaleza de la sabiduría infernal, mejor que ninguna descripción de edificios o vestiduras. Ciertamente, en estos 180 grados descendente hay un ritmo, un orden, una cualidad a pesar de lo abismal, que justamente es una cualidad abismal, pero hay por último, no sé cómo decirlo, un código, hay una certeza de que todo lo que germina allá arriba alguna vez estuvo aquí. No todo lo que está aquí tiene que germinar, pero todo lo que ha germinado alguna vez estuvo en su zona más oscura y umbría y tuvo que atravesar, en el fondo, esa noche oscura. Nada de lo que ha germinado se ha saltado ese paso, y esa es la ley. Entendiendo, claramente, que vuelvo a repetir, no todo lo que está abajo hace el giro y llega a puerto, ¿cierto? Pero todo lo que está arriba hizo su camino y atravesó una región oscura para desbordar su luz luego. Y esa es una ley no celestial, sino que infernal. Y es ahí donde empezamos a ver todo lo generativo, abundante, eh, eh, otra palabra relacionada con lo abundante como dadivoso, generoso, eh, creativo y vivo, como la esencia primera de todo lo vivo, mágico y cualitativamente retornable que tiene esta zona. Y cuán cegados estamos si solamente la catalogamos de mal o no vida o de descontrol o infierno en un sentido muy infantil de lo que sería el infierno. Proverbios del infierno. En tiempos de siembra, aprende. En tiempos de cosecha, enseña. En tiempo de invierno, goza. Es esencial este timing tan natural o tan organísmico del cosmos, en donde en cada edad, que es la palabra griega como las edades, en realidad son estaciones, pero se decía una edad, en donde están estas tres grandes figuras de las gracias o las diosas del ritmo entre las estaciones del año.
algunos ya conocen la mitología griega, que se llama Euriome, Dike e Irene. Y una es el trabajo forzoso, la otra es el tiempo de cosecha, donde hay una justicia, Dike. Y después Irene, que es un tiempo de paz, en donde te duermes en los laureles y gozas las abundancias de frutos, pero tiene un periodo, y después luego tienes que volver. Todo esto está relacionado con esta idea de Abraxas. Si ustedes leen una nota de pie de Abraxas que dura como 2 páginas enteras del libro rojo, van a notar que Abraxas es todos estos tiempos, no es solamente el mal que destruye, ese es uno de los hitos, son distintos hitos, y no se pueden saltar. La semilla no puede dejar de vivir su nigredo, es decir, perder su forma, para volver y retornar como un brote. Entonces no te puedes saltar el hito del anigredo alquímicamente hablando. Conduce tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos. El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. En realidad ahí hay dos. Esto de conduce tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos es el camino, bueno, metafóricamente hablando, ¿cierto? Nos podemos visualizar de inmediato a Hades con su carro, y el carro va por su autopista, ¿cierto? Pero la autopista de él, obviamente que va sobre los huesos de los muertos, es Pluto, es el dios de la regeneración, pero para regenerar antes hay que vivir, así que está plagado de muertos y también plagado de retornos, depende de qué parte del giro nos encontremos. Es bien interesante que el sermón a los muertos de Jung, que fue lo que sí se conocía un poco del libro rojo antes, ya era parte de este libro rojo, digamos, y este contacto con con esta multitud de muertos, zombies hoy día, como que está más de moda, seres que están en una situación de cualidad de no ser, y que igual tienen un cometido, porque de alguna forma están frustrados porque siguieron un Dios que al otro lado no estaba. Es lo que leo yo, perdón, en el Sermón de los Muertos, como nos dijiste que había, y no había, y es que leyeron solo desde los 180 grados superiores, es decir, solamente se fijaron en un Dios exterior, que está arriba, se comieron literalmente la Biblia y no leyeron su metáfora. Como diría Joseph Campbell en su talla, que dice siempre, o sea, que aparece muchas veces en sus libros, de cuando alguien es muy literal y entonces va a un restaurante y en vez de entender que el menú es para pedir el plato que prefieres, vayas a un restaurante y te comas el menú y no pidas el plato. Un poco un chiste. Bueno. El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. La subrayé por la importancia de atravesar esta saturación de exceso, no un poco de luz, de oscuridad, no un poquito de oscuridad, como husmear y luego volverse. No hay mayor exceso, me imagino, que pasar por el nadir y no devolverse antes. Esta máxima siento que está tan relacionada con el proceso de enantiodromía. Tienes que atravesarlo todo, no mucho, no bastante, sino que todo, en términos de oscuridad, para que desde ahí nazca la luz. Y en esta misma línea, el gusano perdona al arado que lo aplasta. El necio no ve el mismo árbol que el sabio. Aquí la traigo, la leo, por lo que está embebido ahí con respecto al verbo ver, a la cualidad de ver. Por supuesto, está pidiendo Blake que entendamos que el sabio toma el árbol, lo ve, pero no solamente ve su exterior, sino que lo cala con la mirada. Ver el interior de la cosa
es la propuesta en el camino descendente, poder atravesar la cosa y verla. Entonces, de seguro que el necio no ve el mismo árbol que el sabio. Jamás se convertirá en estrella aquel cuyo rostro no irradie luz. Viene desde adentro hacia afuera, ¿cierto? Es una de las grandes como recompensas, premios o gratificaciones o resultantes de haber hecho el proceso de la enantiodromía completa. Un poco más abajo, el reloj cuenta las horas de la locura, pero ningún reloj puede contar las horas de la sabiduría. Bueno, yo les pasé esta porque era la que tenía, esta versión, pero hay otras versiones que lo dice así. El reloj cuenta las horas de la necedad, pero ningún reloj puede contar las horas de la sabiduría. Me parece sumamente bello al momento de comparar este tiempo cualitativo del tiempo cronológico o el tiempo sagrado del tiempo profano. Nuestros calendarios están llenos de tiempos, muchas veces extra profanos, pero las horas de la sabiduría no están en ninguna carta Gantt, o sea, no se están estimando hacia adelante ni se cuentan hacia atrás. Está con la frase como 4 páginas más allá, no sé dónde está, esta idea de que lleva milenios, siglos a ser una sola flor, hablan de lo mismo. No se puede contar la cantidad de tiempo que puede llevar a una flor ser esa flor. Exceso de pena, ríe, exceso de alegría, llora. Es la ley del retorno y de atravesar por saturación, habiendo pasado por todos los bemoles hasta el máximo, hasta el punto crítico de saturación, y en donde entonces se revierte. Se revierte la experiencia y llega justo a su contrario. En las leyes del Kybalión te encuentras con estas leyes que muestran que estos dos polos son solamente dos polos de una misma cualidad. Muchas de las cualidades más importantes que conocemos experiencialmente, como la luz y la sombra, creo que la primera, la vida o la muerte, la gran vida y la muerte, la luz y la sombra, el calor y el frío, y así tantas otras de ese corte, en realidad solamente la puedes explicar teniendo enfrente a tu contrario. ¿Cómo explicas el calor sin la idea de frío? ¿Cómo explicas la luz sin visualizar la oscuridad? ¿Cómo explicas o conoces la inhalación sin la exhalación? ¿Cómo conoces la exhalación sin la inhalación? Es imposible. Evidencia de hoy, imaginación de ayer. Ahí está lo que les decía con respecto a la importancia de la imaginación como punto de partida, como origen de la concepción cosmogónica de cualquier criatura, ya sea el cosmos todo, de un árbol, de un dios, de un experimento en física, de lo que sea que conocemos como criatura. Primero se imagina. Todo lo creíble es una imagen de la verdad. En realidad, lo único que creemos cuando creemos algo es una imagen de esa verdad. La primera, el progreso traza los caminos derechos, pero los caminos tortuosos, sin progreso, son los caminos del genio. Entonces ahí estamos como en una situación muy propicia para poder comparar este progreso desde un espíritu de los tiempos, en donde para llegar hacia un buen nivel de utilidad y valor, sigue derecho y lo alcanzarás. Pero hay otros
que no están bajo ese régimen y eligen caminos que a los hombres del progreso le parece como una locura, y son caminos tortuosos, sin progreso, o al revés, de deshacer, ¿cierto? Esos son los caminos del genio, propone Blake, y es la propuesta inicial del libro rojo en su libro primero, está proponiendo hacer un sacrificio, y por supuesto es tortuoso, porque te llevas un mundo de crítica desde afuera, y, y posiblemente no solamente de gente que detestas, o que no te gusta, o que no crees, sino que también de gente que te importa su apreciación, y que ese es el sacrificio máximo. Aún así, es exterior. Así olvidaron los hombres que todas las deidades residen en el corazón. En el corazón reside la deidad, y ese es su templo. Y de pronto entonces están afuera, y la dinámica es totalmente distinta a que si están en el corazón. Poco, ese es el camino venidero, y es desde donde partió la deidad. Primero fue en el corazón. Los profetas Isaías y Ezequiel comían conmigo. Yo les pregunté cómo se atrevían a afirmar tan libremente que Dios hablaba con ellos. ¿No habían pensado que, al afirmarlo, corrían el riesgo de ser incomprendidos Sí. y de prestar apoyo a la impostura? Isaías respondió: no he visto ni he oído Dios alguno por medio de una percepción orgánica limitada. Pero mis sentidos descubrían el infinito en cada cosa y, desde entonces, estoy convencido y persuadido de que la voz de la indignación sincera es la voz de Dios. No pensé en las consecuencias y escribí. Entonces pregunté, ¿para qué una cosa exista? ¿Basta la firme convicción? Respondió, todos los poetas lo creen y, en una época imaginativa, esta convicción mueve montañas. Más pocos son capaces de una convicción firme de algo. Y en una época imaginativa, esa es la época de Isaías, pero tampoco queremos remitirla solamente a una época, o no solamente a una época histórica. Algunos viven, o quizás todos los profetas, justamente se valen de eso, de vivir en una época imaginativa. Quizás muchos de los poetas y algunos más. Es una otra forma de vivir una época. Cuando puntúas tu época como máxima desde la imaginación, desde imaginar, desde la imagen. Y ahí viene entonces esta, que si pudiera ponerle al tiro aquí, eh, si tienes la imagen de una cosa, entonces tienes ya la mitad de la cosa. La importancia entonces de que tener una convicción puede mover montañas, aferrándote a la imagen. Y pregunté a Ezequiel, ¿por qué comió excremento y permaneció tanto tiempo yaciendo sobre su costado derecho o izquierdo? Respondió, el deseo de elevar a los demás hasta la percepción del infinito. Esta es una máxima de la propuesta de la filosofía de Blake, el deseo de elevar a los demás hasta la percepción del infinito. Sus grabados iluminados y sus poemas iluminados, que están entremezclados con sus grabados, son un deseo de elevar a los demás a la percepción del infinito. Pero no solamente la imagen plástica, toda su propuesta como visionario es eso, abrir las puertas de la percepción. Ante todo, la noción de que el hombre tiene un cuerpo distinto de su alma será abolida. Esto lo haré imprimiendo según el método infernal de corrosivos que en el infierno son saludables y medicinales, haciendo desaparecer las superficies aparentes y descubriendo el infinito que tenían oculto. Si las ventanas de la percepción estuviesen limpias, cada cosa parecería al hombre como es, infinita. Pero el hombre
se ha recluido hasta no ver las cosas sino a través de las aberturas de su caverna. Aquí ya estamos en el sumum de la visión de Blake. Llegar a leer esto. Si las ventanas de la percepción estuvieran limpias, cada cosa aparecería o parecería al hombre como es, infinita. Pero antes, en realidad, nos están invitando a hacer un camino descendente. No podemos evitar el método infernal. Y una forma quizás más fácil y como más coloquial, que suena más amigable, pero es igualmente potente, podríamos decir el método alquímico. ¿Qué es la Nigredo sino el infierno? ¿Qué es la Nigredo sino la pérdida de la antigua forma? Pasando por toda su gradiente de descenso, cenit, y luego giro hacia la nueva forma. Entonces, ante todo, la noción de que el hombre tiene un cuerpo distinto de su alma será abolida. Esto no se puede hacer solamente con el cuerpo. En alguna parte, ya no sé si en Jung o en Blake, leí tritura al necio junto al trigo y va a costar encontrarlo. Podríamos decir que el necio a veces es el cuerpo y el trigo, la materia prima, el alma. Era una metáfora. Son una sola cosa. Sobre todo cuando estamos ya de lleno en las leyes de la alquimia. Entiendo que si hacemos un match entre alquimia y en la alquimia el hito de la Nigredo, nos es más amigable entender este concepto del infierno y lo benefactor que puede llegar a ser completo y no saltarse las leyes infernales en cuanto Nigredo al momento de realizar el opus, la tarea. Porque ahí recién puede desaparecer, como estamos leyendo aquí, las superficies aparentes, descubriendo el infinito que tenían oculto. Y esta es la maravillosa propuesta de Blake. Descubrir que en una, hablemos de un opus alquímico, una masa informe que entra en el laboratorio alquímico, de pronto va a descubrir su lado infinito, pero una vez que ha hecho el trabajo y que pasa justamente por la trituración de la Nigredo. Entonces está como relación entre acceder al infinito a través de realizar, tener el coraje de realizar el camino descendente, camino de la muerte, el camino de la Nigredo, el camino descendente, el camino instigado por el espíritu de la profundidad. Cada uno impone al otro su fantasía, y es tiempo perdido conversar contigo, que has producido sino analíticos. Está hablando un sujeto con un ángel, pero al final el sujeto también se identifica con el demonio. Entonces un diálogo entre ángel y demonio, o entre cielo e infierno. Y me pareció súper interesante esta crítica del demonio al ángel, en donde solamente ha producido analíticos, es decir, todo lo que puede ser el análisis, todo lo maravilloso que tiene, pero también lo polar que es solamente analizar y no experimentar, que es la propuesta de la ley del infierno. No te puedes saltar ni lo puedes mandar a hacer, que en el fondo es el origen de la palabra griega teoría, en teoría, porque uno no se expone. Eso es palabra que hace Mabelo en el momento que estemos viendo a Kerenji. No es que no se expone, no vive la experiencia. En el fondo, en teoría, se decía, aquel quien no ha vivido la experiencia y se envía a una comisión a vivir la experiencia de cómo se llevó el culto en el templo de Apolo.
pero quedaba lejos y estabas en otro lugar y envías una comisión para que después en teoría te cuente. ¿Qué les faltó esa teoría? La experiencia. ¿Cuánta afinidad hay entre el libro rojo, como este texto de Jung, no otros, este único texto de Jung, y en realidad los libros negros, que fue donde escribió en su libreta, y después como pasó, él mismo, él hizo este trasvasije y él editó también a un libro rojo con cualidades preciosas. Visualmente tenía de imagen y de texto, todo escrito por él. Esto es al más puro estilo de Blake, y esa es su gran propuesta. Editar él sus propios libros, escribir él sus propios libros e ilustrar él sus propios libros, en realidad editar después. Y en un formato en donde la imagen va de acuerdo al texto en un mismo lugar y no imagen después o antes, sino que en hierosgamos, en matrimonio, en yuxtapuestas o así como las vemos. Y para Blake fue muy importante los manuscritos iluminados de la Edad Media, él ya en 1700 y tanto, y creo que este libro del matrimonio, el cielo y el infierno lo escribió en 1797, por ejemplo, pero 90. Y yo pensaba que era mucho antes de Jung, pero después ayer caí en la cuenta de que cuando Jung estuvo trabajando en su libro rojo era en 1915, en realidad, de 1797 a 915, pucha, son lo mismo que nosotros nos dista ahora el libro rojo, un poco menos de tiempo para nosotros hacia el libro rojo. Entonces, son 100 años y tanto, y tantito. Ese hallazgo lo tuve anoche mientras, antes que me dormía, se me vino eso. Porque era mejor. Pero fíjense cuánta sintonía hay entre lo uno y lo otro, como una propuesta estética, y esto de que el cuerpo del libro y el alma, que podría ser el contenido o la imagen, no están separados. Su libro rojo es todo esto, es todo esto. Los libros de Blake son todo eso, cuerpo y alma en matrimonio, en hieros gamos, que es una palabra común, de unión alquímica, de unión sagrada, gamos, hieros es una palabra griega para decir sagrado. Unión de las partes, sagrada unión de las partes. En una época imaginativa y las convicciones, y lo que viene desde lo que se ve al interior de cada uno, que una visión externa, una visión apoyada en la propia imagen y la convicción. ¿Por qué es conocido Isaías? Es porque habló de la primera y la segunda llegada hizo un augurio de la llegada del Mesías, que es el Dios venidero. Isaías dijo: ¿quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos. Y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable. Y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Interesante que esta es la forma que se va revelando este augurio de la llegada del Mesías, y en un lenguaje en donde es extraña la exposición de los tiempos. Pareciera que ya está, pareciera que ya fue, o pareciera que ya viene. Y no importa, porque es el tiempo del inconsciente y de la imagen. Isaías dijo: que el desierto y la sequedad se alegren, regocíjense la estepa y florezca como flor, estalle en flor y se regocije hasta lanzar gritos de júbilo. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán,
Entonces saltará el cojo como ciervo, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo, pues serán alumbradas aguas en el desierto y torrentes en la estepa. Se trocará la tierra abrasada en estanque y el país árido en manantial de aguas. En la guarida donde moran los chacales, verdeará la caña y el papiro. Habrá allí una senda y un camino, vía sacra se le llamará. No pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. Para mí fue esencial, con todas las veces que leí este Liber Primus, haber leído ahora con tanta atención el matrimonio del cielo y el infierno, y después leer la Biblia para entender esta propuesta de Isaías en esta metáfora del desierto, porque en los tres lo que hay en común es que es el desierto personal el que va a reverdecer. Obviamente no está hablando de ningún desierto, de alguna locación en el mundo, sino que cómo va a ser cuando el Dios venidero atraviesa esas tierras y finalmente es una imagen interior. Cómo es que va a vivificarse el agua y bueno, y cómo, por qué cresta, como diríamos en Chile, es que Jung comienza por aquí, extra hermético, ¿cierto? Pero leyendo a Blake y escuchando sus palabras y luego leyendo a Isaías, porque igual Jung nos está dando es muy hermético y esta lectura tiene que abrirse. Y luego hay un salto cuántico en donde Jung habla de la diferencia y cómo se contrapone el espíritu de este tiempo y el espíritu de la profundidad. ¿Y qué hay esto? ¿Cómo hay como suspendido en el tiempo esta lectura de Isaías con respecto a una imagen? ¿Cuál es la imagen? La imagen de que hay algo tortuoso, árido al extremo, lacerante, sin vida casi, y de pronto todo se abre a un lugar de revivificación. Que el desierto y la sequedad se alegren, regocíjese la estepa y florezca como flor, estalle en flor y se regocije hasta lanzar gritos de júbilo. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Pues serán alumbradas aguas en el desierto y torrentes en la estepa. Se trocará la tierra abrasada en estanque y el país árido en manantial de aguas. En la guarida donde moran los chacales, verdeará la caña y el papiro. Habrá allí una senda y un camino, vía sacra se le llamará. No pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. Claramente este es un júbilo matrimonial, de contrarios, de contrarios máximos. El que no ve, ve. El que no se mueve, va a saltar. El que no oye, va a oír. Pero este camino exige una forzada ruta, que es la ruta de la pureza. Por eso los impuros no van a pasar. Esa palabra, que es una palabra muy, muy importante para la religión arcaica de Eleusis y todo lo que es un adentramiento en los misterios, el puro es el que pasa por la nigreo. El puro es purito, que es la palabra griega, es la sacralidad de conocer la primera luz, y es la luz que ha emergido luego de la máxima saturación de la oscuridad. Esa es la única pureza. Por eso a Ariadna se le llama la pura, allá abajo, como señora del laberinto. Purito es la palabra que tiene toda luz que ha emergido luego de la máxima saturación de la oscuridad. Entonces,
Nadie que no haya hecho ese camino puede llegar a ser puro. Y ahí comienza, en el fondo, la instigación o el testimonio de Jung con respecto a su descenso al inframundo o las puertas del camino descendente. También yo pensaba así, y lo humano en mí todavía piensa así. Sin embargo, aquel otro espíritu me obliga a hablar más allá de la justificación, la utilidad y el sentido. Lleno de orgullo humano y encandilado por el desmedido espíritu de este tiempo, intenté largamente alejar de mí a aquel otro espíritu, pero no reparé en que el espíritu de la profundidad posee, desde antaño y en todo el futuro, más poder que el espíritu de este tiempo que cambia con las generaciones. El espíritu de la profundidad ha sometido todo el orgullo y toda la altanería del juicio. Me quitó la fe en la ciencia, me robó la alegría de explicar y clasificar, y dejó que se extinguiera en mí la entrega a los ideales de este tiempo. Me forzó a bajar hacia las cosas últimas y más simples. El espíritu de la profundidad tomó mi entendimiento y todos mis conocimientos y los puso al servicio de lo inexplicable y de lo contrario al sentido. Me robó el habla y la escritura para todo lo que no estuviera al servicio de esto, es decir, de la fusión mutua de sentido y contrasentido que da por resultado el suprasentido. Mas el suprasentido es la vía, el camino y el puente hacia lo venidero. Este es el Dios venidero. No es el Dios venidero en sí mismo, sino su imagen, la cual aparece en el suprasentido. Dios es una imagen, y quienes lo adoran deben adorarlo en la imagen del suprasentido. Blake y la importancia de la imagen para Isaías y también el augurio de Isaías de este Dios venidero. Pero también esta respuesta de Isaías a esta pregunta que le hicieron de cómo es que él se jacta de que vio al divino. Y él le dicen, es que yo no lo he visto con los sentidos simples. No fue ninguna percepción propia de mis órganos, o por la percepción propia de mis órganos que lo vi, sino que vi una imagen. La importancia en Jung y en Blake de este Dios venidero desde una imagen. No es el Dios en sí que están viendo, sino que la imagen de él. Y esta imagen se encuentra en el suprasentido, que además del suprasentido es la sixigia entre el sentido y el contrasentido. Mira, de un puente o un carro o algo que está, digamos, por sobre en el sentido de que no es ni lo uno ni lo otro, sino que las exige de entre uno y lo otro. La importancia de los contrarios. Sin contrarios no hay progreso, leímos en Blake. Isaías anduvo desnudo caminando por el desierto. Son cosas bizarras al espíritu de nuestros tiempos, al espíritu de los tiempos también de Isaías, y de alguna forma a través de ese exceso alcanzan estos videntes esa iluminación, esa visión. Pero al final vemos que puede ser otros excesos más aceptados, como no comer, como estar 40 días en el desierto sin agua y sin comida. Son excesos que abren la puerta a la percepción. El espíritu de este tiempo me susurró, este suprasentido, esta imagen de Dios, esta fusión mutua entre lo caliente y lo frío, ese eres tú y solo tú. Mas el espíritu de la profundidad me dijo, tú eres una imagen del mundo infinito, todos los misterios últimos del nacer y el perecer habitan en ti. Si no poseyeras todo esto, ¿cómo podrías conocer?
Y ahí está lo que dice Ezequiel y lo que está citando Blake, que lo que hizo, esto de comer excremento, era para abrir al mundo la percepción de lo infinito. Aquí estamos viendo cómo Jung toma este concepto del mundo sin límites, esta posibilidad de acceder a esta dimensión infinita, solamente si la tomas como una dimensión divina, pero al interior de ti mismo. Por eso él sintió este susurro que le está diciendo, ¿cierto? Este eres tú y solo tú. Tú eres una imagen del mundo infinito. Todos los misterios últimos del nacer y el perecer habitan en ti. Si no lo poseyeras todo esto, ¿cómo podrías conocer? Maravilloso esta propuesta de que finalmente todos estos misterios máximos están embebidos en la divinidad interior. Y ahí están, a nivel arquetípico, cada una de estas entidades que permiten que el retorno se dé. En el lenguaje de Jung, en su, no sé cómo se dice esto, pictograma, panes arriba, abraxas abajo, pero luego esta serpiente con alas, o gusano con alas, o ratón con alas, son una suerte de catálogo, un bestiario que ha podido lograr esto que la alquimia llama la su utilización de lo, o sea, ¿cómo es? Como elevación de lo fijo y la fijación de lo volátil. Volatización de lo fijo y fijación de lo volátil. Entonces ahí vemos todas esas criaturitas híbridas. Pero bueno, esta idea de tú eres una imagen del mundo infinito, no sabemos ya si estamos leyendo a Jung o a Blake, lo que acabamos de leer. El desierto está en vosotros, el desierto os llama, os trae de vuelta. Mi lengua es imperfecta, hablo en imágenes, no porque no quiera lucirme con palabras, sino por la incapacidad de encontrar aquellas palabras. Entonces, habla en imágenes. Pues no puedo pronunciar las palabras de la profundidad de otra manera. Como una y otra vez llegamos que la imagen es el vehículo, eso, que puede conectar el camino más profundo, el camino descendente, con la conciencia, o lo inconsciente con lo consciente. Es el vehículo para poder representar aquello que es arquetípico y que tiene mucha dinámica, pero no tiene una propuesta, una forma. Y entonces es necesaria la imagen. Y es esta imagen que hemos generado al interior, gracias al alma. Hay de aquellos que viven conforme a ejemplos. La vida no está con ellos. Si vivís conforme a un ejemplo, entonces vivís la vida del ejemplo. Mas, ¿quién ha de vivir vuestra vida sino vosotros mismos? Por tanto, vivíos a vosotros mismos. Los indicadores de camino se han caído. Senderos indefinidos yacen frente a nosotros. No estéis sabios de tragar los frutos de campos ajenos. ¿No sabéis que vosotros mismos sois el campo fecundo que lleva todo lo que os sirve? Mas ¿quién lo sabe hoy? ¿Quién conoce el camino a los campos eternamente fecundados del alma? Buscáis el camino a través de lo externo. Leéis libros y escucháis opiniones. ¿De qué ha de servir eso? Solo hay un camino, y ese es vuestro camino. ¿Estáis buscando el camino? Os advierto de mi camino. Os puede resultar un camino erróneo, que cada cual ande su camino.
esa era la invitación a que viéramos también, tanto en Blake y en Jung, como el único camino es el camino que cada cual va haciendo. Y cómo es que Blake cita, no es que cita, dialoga con Isaías y le pregunta cómo lo hace, y ni siquiera basta con que sea su propia percepción, porque si aún es una percepción meramente de los órganos sensoriales desde un modo más literal y básico, tampoco es el camino. El camino requiere entrar entonces a esta dimensión más profunda en donde pueda lograr verse una imagen, que es una propuesta personal. Si poseemos la imagen de una cosa, entonces poseemos la mitad de la cosa. La imagen del mundo es la mitad del mundo. Quien posee el mundo, mas no su imagen, posee solo la mitad del mundo, pues su alma es pobre y despojada. La riqueza del alma se compone de imágenes. Quien posee la imagen del mundo, posee la mitad del mundo, aun si lo humano suyo es pobre y despojado. El hambre, sin embargo, convierte al alma en bestia que devora lo malsano y se envenena con ello. Amigos míos, es sabio alimentar el alma, de lo contrario estaréis criando dragones y diablos en vuestro corazón. Qué hermético y qué importante es escuchar esta sí, instigación o propuesta de Jung, en donde también ha escuchado a otros, eso es lo que me parece. Y esta se basa en que para poseer la cosa o conocer la cosa, entonces necesitamos tener una imagen de la cosa, de la criatura. Y finalmente, no por respirar y estar sobre la superficie de la Tierra tenemos la imagen del mundo. Podemos estar en el mundo, pero no tener la imagen del mundo. Solamente tenemos la imagen del mundo si hacemos el recorrido del alma, si hacemos el camino descendente. O sea, sin ese sacrificado camino, porque hay todo un sacrificio, ya lo hemos visto en Blake y en Jung, pero sin ese ejercicio psíquico, espiritual, sin ese ejercicio de vida y hacia la propia verdadera vida y también hacia el Dios venidero en el lenguaje de Jung, sin hacer el recorrido que dice Blake de entrarse en los caminos infernales y pasar por esa nigredo, no favorecemos a que el alma imagine. Y cuando el alma no está en contacto con nosotros y no imagina, entonces como lo suyo es representar, solamente representa sombras. Y es ahí cuando en la profundidad solamente hay sapo y culebras, víboras y monstruos abismales. Porque algo tiene que hacer el alma, algo de lo suyo, que siempre es representar. Otra cosa es cuando se la visita y se le da se la reconoce en su poder imaginativo. Entonces a través de ella podemos captar una imagen del mundo. Y estamos en el mundo ahí, pero no tenemos, y entonces tenemos además la imagen del mundo. Y con esto conocemos gnósticamente el mundo externo, el mundo interno. Son dos experiencias muy distintas. Puedes haber recorrido todo el mundo, pero sin la imagen del mundo. No, tienes solamente la mitad de la cosa, como dice Jung y Blake.